de la mañana, el gobierno de Yamandú Orsi prepara el presupuesto quinquenal, a la vez que calibra otras medidas de carácter legislativo, cuando ya vamos 4 meses del inicio de su mandato. Entre las ideas está la pretensión de crear un Ministerio de Justicia, una iniciativa que, según adelantó el presidente, será parte de la conversación con los partidos políticos en busca de consensos, ya que formaba parte del programa de gobierno de ambos bloques políticos. Vamos a hablar de estos y otros asuntos con el prosecretario de la Intendencia, el doctor Jorge Díaz. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, yo Prosecretario de la Presidencia. ¿Yo qué dije? Ser prosecretario de la Intendencia no está en mis planes por ahora. No. Bueno, el Todos nos gobierno podemos nacional está equivocar. perdiendo cuadros hacia la Intendencia también, ¿no? Perdió el subsecretario de Ambiente, perdió una senadora. Capaz que siguen con Jorge Díaz también. No está previsto. No está previsto, bien, perdón. Las disculpas. No pasa nada. Todos nos podemos equivocar. Bien. Hace un ratito que llegó, nos vio discutir de distintos temas, así que capaz que arranco por ahí, más allá que está un poco fuera de agenda. Hablábamos de la situación de las personas en situación de calle y la emergencia que se decretó como bueno, medida de urgencia en relación al frío que vamos a tener en estos días. Desde el punto de vista legal, normativo, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno una vez que la emergencia se vaya? Bueno, en primer lugar, señalar que el gobierno encontró un mecanismo legal que hasta ahora que estaba disponible desde hace mucho tiempo y hasta ahora ningún gobierno había utilizado o había recurrido a él, que es el mecanismo de la declaración de emergencia y por ende la orden de evacuación. Los mecanismos jurídicos que se reclamaban por parte de la oposición y que habían sido utilizados o no utilizados en los sucesivos gobiernos eran el tema de la internación compulsiva y la aplicación de la ley de faltas. Eso era lo que se venía reclamando insistentemente. Estos dos mecanismos por sí solos son absolutamente insuficientes. En primer lugar, porque la internación compulsiva requiere la intervención de un médico y que ese médico entienda que la persona no tiene capacidad de discernir y por ende debe ser internado compulsivamente. La situación, los datos, la evidencia, las situaciones prácticas que se dieron fue que de 206 llamadas que se hicieron al SAME solamente hubo 6 internaciones compulsivas. Es decir, ese mecanismo claramente no es un mecanismo adecuado o no estaba siendo un mecanismo adecuado para resolver la situación de calle. El otro mecanismo, el de la falta, bueno, también tiene una serie de requisitos y su utilización hasta ahora por parte de todos los gobiernos o su no utilización no ha resuelto el problema. Entonces enfrentábamos una ola de frío muy grande, meteorología había emitido alertas meteorológicas respecto del frío. Se tomó una medida fuerte, que fue la de la declaración de la emergencia y la orden de evacuación, con consecuencias que ante el no acatamiento por parte de alguna de estas personas de la orden de evacuación, se desatan determinados mecanismos jurídicos, como puede ser el desacato, y concomitantemente con eso, o complementariamente a eso, porque no es contradictorio, si alguna de las personas evacuadas encaja en alguna figura, por ejemplo, de la internación compulsiva, así se iba a disponer. La orden del presidente fue: ese día, hoy en la noche no duerme nadie en la calle, y la orden se cumplió a través del SINAE como corresponde. Esto ha de alguna manera resuelto, nunca es posible tener un 100% de efectividad en ninguna política pública, pero ha resuelto el problema y nos ha permitido al Estado obtener un conjunto de información muy valiosa. Información de muchas de las cuales no se disponía, porque permitió incluso llegar a ese núcleo duro que se había resistido siempre a ser evacuado, muchos de los cuales no tenían documento de identidad, muchos de los cuales no estaban vacunados, etcétera, etcétera. Y además contar con información que evidentemente va a ser importante para desarrollar una nueva política pública ya basada en una evidencia de la cual en muchos casos no se disponía. Claro, mi pregunta es que ¿qué pasa el día después? Claro, la emergencia va a cesar en las próximas horas. ¿Qué pasa con las órdenes de evacuación a partir de entonces? Bueno, estamos trabajando en eso, está trabajando en eso el gobierno, el SINAE
está liderando este proceso, pero tiene la participación del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio del Interior, de ACE. Yo no soy el responsable en el ámbito de la presidencia de este tema. SINAE reporta directamente a mi colega, el secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez. Él es el punto focal, el que está liderando este proceso, pero sí me consta, y sí tengo información, de que se está evaluando y se está trabajando en la política del día después. Lo importante es que va a haber un día después y va a haber muchos días después, porque este problema, y yo creo que no hay que llamarlo por su nombre, es un problema. La situación que vive, las personas que viven en calle son un problema para la sociedad uruguaya, y comparto en un 120% lo que decía Sánchez el otro día. No hay un derecho a vivir en la calle y mucho menos un derecho a morir en la calle, y es la obligación del Estado de intervenir en este sentido, más allá de que por ahí a algún liberal le preocupe este tipo de afirmaciones, pero vamos a trabajar, vamos a poner todos los recursos disponibles del Estado para que ello no suceda. ¿Vamos a evitar que eso suceda? Y probablemente, totalmente no. Probablemente tengamos que lamentar, ojalá que no, pero vamos a hacer todos los esfuerzos para que no, pero es una obligación de medios, no es una obligación de resultado, no podemos garantizar ese resultado. Sí tenemos un volumen de información muy importante a raíz de esta medida, que no era el objeto de la medida. El objeto de la medida era evacuar y evitar que hubiera personas en situación de calle en esta ola de frío. Pero tenemos ahora información como para trabajar para el día después. La duda que me queda sobre esto es, está bien, la hora de frío terminó, bueno, hoy ya no hace el frío que hacía los otros días, pero el invierno sigue y sigue como hasta octubre, el invierno, en realidad. Más allá de los días en los que supuestamente cambia la estación, sigue haciendo mucho frío. ¿Están valorando, o por lo menos está sobre la mesa, la posibilidad de que esta alerta pueda estar vigente por lo menos durante el invierno? O sea, esta alerta, por llamarlo, por decir, la posibilidad de que el SINAE intervenga como está interviniendo ahora durante todo el invierno. Yo creo que todas las opciones están encima de la mesa. De hecho, hoy es lunes en la mañana, yo todavía no llegué a la torre. El viernes, cuando me fui de la torre a última hora de la tarde, ya casi en la noche, el SINAE seguía reunido. Es decir, de que esto es una evaluación constante, diaria, y a veces con más de una reunión por día. Los fines de semana se sigue trabajando. Yo ahora, cuando llegue, seguramente tendré información nueva, pero las opciones están todas encima de la mesa. O sea, nosotros tenemos que trabajar, obviamente, dentro del marco legal, ¿no? O sea, como hemos dicho siempre, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Estamos actuando dentro del marco legal. Utilizaremos las herramientas legales que estén a nuestro alcance para resolver el problema, que es lo que hoy leía, creo que en El Observador salió una encuesta, que para los ciudadanos uruguayos, por lo menos para los de Montevideo, claramente es la gente en situación de calle, es uno de los principales problemas. Y bueno, hay que resolverlo. Hay que utilizar estamos hablando de un núcleo de 2.500 personas, ha sido el promedio más o menos en los últimos días. No es un problema tan acuciante. O sea, es un problema acuciante, no es un problema tan grave. Ahora, la cuestión es, tenemos un montón de uruguayos que están en esa situación de calle, que en su gran mayoría tienen, primero que no son todos iguales. Este es el primer dato que surge, y que no todas las situaciones son iguales y no todas las personas llegan a esa situación por las mismas causas o por las mismas razones. Segundo, que nos encontramos con un montón de gente que sí tiene problema de uso problemático de drogas, que ha llegado a esa situación muchas veces hasta gente, porque hay gente que no tiene familia, hay gente que sí tiene familia, que la familia no pudo más con ellos, que francamente se produjo una situación de ruptura que termina en esa situación. Y después hay gente que tiene lo que se conoce como las patologías duales, que tienen, por un lado, consumo problemático de drogas y conjuntamente con eso problemas de salud mental. Entonces, nosotros ya en la Junta Nacional de Drogas estábamos trabajando sobre esta situación, en lo que tiene que ver a la competencia de organismo rector de la Junta Nacional de Drogas, que es el uso problemático de drogas. Pero conjuntamente con eso, el Ministerio de Salud Pública, que también integra la Junta, estaba trabajando en un Plan Nacional de Salud Mental. Es decir, encarar este fenómeno desde la forma, si ustedes me permiten el término, holística, encarándolo con los diferentes puntos de vista o los diferentes enfoques que tiene que tener. Porque no es un problema que tenga un enfoque solo, no es
solo con un enfoque represivo, ni solo con un enfoque de salud mental, ni solo con un enfoque de consumo problemático de drogas, o solo con un problema de vivienda, o solo... Tiene que el Estado en su conjunto, y creo que la intervención del SINAE fue muy apropiada porque agrupa o nuclea a un conjunto de organizaciones del Estado que permite atacar este problema. No digo que sea un problema fácil de resolver. No tiene un volumen que impida que se lo pueda atacar con mucha fuerza. Implica un enfoque, obviamente, desde el Ministerio de Desarrollo Social, pero también desde los prestadores de salud, en particular ACE, desde la Junta Nacional de Drogas. Y bueno, ahí hay que elaborar y trabajar una política que nos permita resolver de una buena vez por todas que, según lo dice la encuesta del Observador, es uno de los problemas más acuciantes que tiene la población, por lo menos de Montevideo. La crítica de la oposición en realidad a todo este proceso es que se le cambia el título en realidad y que evacuación forzada bajo el marco legal de lo que es la emergencia es un mecanismo muy similar que ya estaba operativo anteriormente, que es el de la ley de faltas, que se apoya justamente en el apoyo policial, en la orden de desacato eventualmente y que se podría haber activado antes de que se determinara la emergencia que sucedió ya con 6 muertes, ¿no? A ver, yo creo que no tenemos que empezar, o por lo menos esta es una percepción personal, puedo estar equivocado, pero creo que tenemos que empezar a encarar los problemas y las políticas públicas no de cara a salir del ringue-ranga, como se dice habitualmente. Hubieran hecho esto, aquello, lo otro. La realidad es que la aplicación de los mecanismos de la ley de faltas y de la internación compulsiva no resolvían el problema. Y eso es un dato de la evidencia, no lo resolvieron en los años anteriores. No estoy hablando solamente del gobierno anterior, estoy hablando de todos los gobiernos anteriores que tú quieras. O sea, acá no me interesa entrar en el signo de tal o cual partido o tal sector. Y que este mecanismo, que no es nuevo, es un mecanismo que existe hace muchísimos años, que nunca había sido utilizado para este tipo de circunstancias, sí resolvió el problema. De forma transitoria, pero lo resolvió. Entonces, a mí lo que me parece que tenemos que empezar a mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Porque si seguimos haciendo política mirando por el retrovisor, el problema que tenemos es que nos vamos a estancar en el pasado y nunca vamos a mirar hacia el futuro. Entonces, me parece que si yo entro a contestarle a la oposición me va a contestar y ahí vamos a estar en el ring-ranga ese de uno u otro. Prefiero no entrar en ese tema y mirar hacia adelante. Hubo una situación, se encaró de una determinada manera, esa manera fue exitosa, no tengo ningún problema en decirlo, lo único que resolvió o impidió todas las situaciones, no. Pero sí permitió poner todos los recursos del Estado encima de la mesa y caminar en una dirección. Fíjate tú la diferencia hasta conceptual que hay entre la evacuación y la ley de faltas. La ley de faltas es una ley penal. Tiene un sentido punitivo. Tiene un sentido de hacer responsable penalmente a esa persona que está en esa situación. La evacuación tiene un concepto de sacar a esa persona para salvarla de la situación en la que está. Ya de pique hay un enfoque completamente diferente. Pero digo, miremos hacia adelante, busquemos, aprovechemos esta oportunidad, aprovechemos la información de la que disponemos para encarar una política pública con un volumen de información importantísima, porque hoy leí al Ministerio del Interior que ya adelantó el análisis de determinada información que permite proyectar determinadas cuestiones que son muy importantes desde el punto de vista policial. Es decir, aprovechemos toda esta información para mirar hacia adelante y trabajar para resolver un problema. A mí no me cabe duda que todos los dirigentes políticos de todos los partidos queremos resolver este problema. No tengo ninguna duda, no le haría, no agraviaría a alguien del otro bando, digamos, o del otro sector de la coalición opositora, diciendo a ustedes no les interesa. No, todos queremos resolverlo. El tema es cómo. Ahora, no nos enfrasquemos en una discusión pública sobre el cómo que no conduce a resolver el problema. Prefiero por eso, más que mirar por retrovisores, es mirar hacia adelante. Y permítaseme parafrasear a Álvaro Delgado cuando en campaña electoral decía hagamos política con luces largas. Bien. Cambiamos de tema.
Algunos de los temas que están arriba de la mesa tienen que ver, por ejemplo, con la creación del Ministerio de Justicia, compromiso de todos los partidos políticos durante la campaña electoral. Se esperaba que esto fuera a aparecer en la ley de presupuesto, que era una posibilidad por lo menos con la que se especulaba. Entiendo que esto finalmente no va a terminar ocurriendo a la espera de... ¿Quizás sí? No sabemos. No sabemos. Ahí está. ¿Qué es lo que se está tejiendo en relación a eso? Primero, ¿cómo llegamos hasta acá? Porque esto no es un acto de aparición espontánea. Es decir, esto es un proceso de acumulación que permitió que en la campaña electoral pasada el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio incluyeran en sus programas de gobierno la creación de un Ministerio de Justicia, en algún caso Justicia y Derechos Humanos, variaba el nombre, pero uno leía los programas y eran, no voy a decir que iguales, pero muy parecidos. Incluso más. En el Compromiso País de la coalición que apoyó la candidatura de Álvaro Delgado también estaba incluido la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la vinculación del INR como servicio descentralizado a ese ministerio. Es decir, parecía haber un consenso generalizado en todo el sistema político, al punto tal que el gobierno lo incluyó dentro de sus 63 prioridades de gobierno. Es una de las 63 prioridades, está en el programa de nuestra fuerza política, estaba en el programa de todas las fuerzas políticas y como una de las prioridades, cada una de esas 63 prioridades tiene un organismo del Estado responsable del desarrollo, del seguimiento y de la puesta en funcionamiento de esa prioridad. Esta prioridad le asignaron a la Prosecretaría de la Presidencia de la República y por esa razón es que yo estoy trabajando, o mi equipo está trabajando en ese tema, como trabajamos, por ejemplo, con la Comisión Coordinadora de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en la elaboración de la Ley de Lavado de Activos, que ya la mandamos al Parlamento, o en la aprobación de la Estrategia Nacional de Riesgo, que seguramente el miércoles de esta semana la estemos aprobando para elevar al Poder Ejecutivo. Es decir, todas las prioridades que fueron asignadas a la Prosecretaría o están o aprobadas o en camino de implementación. Esta es no fue de las primeras que encaramos, pero empezamos a trabajar. Lo que ha dicho el presidente Orsi es decir, nosotros estamos convencidos que es por acá. Está en nuestro programa de gobierno, estamos dispuestos, porque aparte cuando uno asume un compromiso, incluye una propuesta en un programa de gobierno, asume un compromiso con los ciudadanos, pidiéndole el voto, asumís el compromiso con esos ciudadanos que vas a cumplir con ese compromiso. Esto es políticamente correcto y yo creo que es un compromiso ético, porque el día que aceptemos que los compromisos que los políticos asumimos ante la ciudadanía pueden cumplirse o no sin ningún tipo de problema, ya entonces estamos empezando a sostener que la política deja de ser una actividad ética. Lo que se ha dicho a propósito de esto Perdón, porque si yo en los negocios doy mi palabra y asumo un compromiso y no lo cumplo, estoy actuando en forma incorrecta. Si yo como profesional universitario asumo un compromiso con un cliente y no lo cumplo, estoy actuando de una forma no solamente deontológicamente incorrecta desde el punto de vista profesional, sino que además es una actitud poco ética. Entonces, yo creo que la política es una actividad ética por naturaleza y si asume un compromiso estamos dispuestos a cumplirlo. Nosotros estamos dispuestos a cumplirlo, lo hemos planteado, estamos dispuestos a avanzar sobre la base de generación de consensos. Es decir, transformaciones institucionales profundas nos parece que requieren, sobre todo cuando había un consenso previo, un consenso posterior. Y en esa línea vamos a avanzar. Si está en la ley de presupuesto, bien. Si no, si hay que avanzar con un proyecto por ley aparte, se avanzará con un proyecto por ley aparte. Es un compromiso, es una prioridad, no es una emergencia. Entonces seguiremos trabajando y construyendo para llevarla adelante. Hay cosas que sí son urgentes. Por ejemplo, la formación de un equipo de abogacía del Estado que asesore al Estado uruguayo en juicios internacionales. Uruguay tiene en este momento 6 arbitrajes internacionales donde hay miles de millones de dólares en juego y nosotros no podemos seguir trabajando de la forma hasta un poco artesanal que estamos trabajando hasta ahora. ¿No hay un equipo de abogados sí, del pero gobierno? Es un equipo de abogados muy menguado que se relaciona con estudios en el extranjero y con un estudio local. Es decir, necesitamos un equipo mucho más potente, porque no es que tengamos uno, tenemos 6. Entonces, cada vez tenés un volumen de juicios en el exterior por cada vez más dinero, más importante, y necesitamos profesionalizar eso. Lo mismo profesionalizar
la asistencia estratégica en los litigios que el Estado tiene a nivel nacional, también por juicios millonarios, y que es necesario que el Estado se involucre de otra manera. Eso es urgente y hay que resolverlo de alguna manera, porque hoy no es posible seguirlo encarando de la forma que lo hemos encarado hasta ahora. Sobre el Ministerio de Justicia, entiendo el tema de los consensos, lo ha dicho Orsi incansablemente, pero una de las cosas que generan la falta de consenso, vos lo sabés porque lo han dicho públicamente distintos integrantes de la oposición, es tu nombre, concretamente. ¿Vos estarías dispuesto, por ejemplo, a, con tal de generar esos consensos, asegurar que no vas a ser vos el ministro de Justicia? Es que, ¿y quién dijo que yo voy a ser el ministro de Justicia? Siempre tu nombre estuvo sobre la mesa. Bueno, pero pasa que ahí estamos dando una discusión que no es conceptual. O sea, estamos en el barro. Bueno, yo lo que estoy proponiendo es salgamos del barro y conceptualicemos la discusión. Porque con ese criterio, o sea, si la respuesta, a ver, no voy a eludir la respuesta, yo no le virlo el glúteo a la hipodérmica, o sea, respondo siempre. Sí. No me interesa. ¿No te interesa ser el ministro de Justicia? No está dentro de mis planes. Bueno, ahí ¿Está contestada la pregunta? Parcialmente. Ahí despejás bastante alguna parte de las críticas. A mí me parece igual que no despejo nada, porque creo que en definitiva vamos a dar la discusión conceptual. Si entramos en el terreno de lo personal, a mí tampoco me gusta la cara de muchos dirigentes de la coalición republicana, y sin embargo me siento a conversar con ellos y tengo que discutir con ellos, discuto. Acá no se trata de si me gusta la cara o no me gusta la cara. Claro, pero ellos, por ejemplo, los eligió la gente, ¿no? Los parlamentarios los elige la gente con el voto. Sí. Para un ministro lo elige el presidente. Exacto. Entonces, y si el presidente elige a un ministro, sí. ¿Cuál es el problema? No, para mí ninguno, pero bueno. te estoy planteando cómo está planteada la discusión. ¿Pero tú tenés la expectativa de ocupar ese cargo? ¿Ya te contesté que no? No. Ahí lo que ha dicho, por ejemplo, el senador del Partido Nacional, Javier García, es que, a propósito de la idea... si entramos en esa discusión... Bueno, a ver, lo que pasa es que es lo que marca la agenda. Está bien, es lo que marca la agenda. Yo te propongo debatir en términos de futuro, porque si entramos en... Yo no le voy a contestar al senador García. Pero no le voy a contestar Ojeda, ¿no? ni al senador García, ni al senador Ojeda. No voy a entrar en el ringue-ranga. Yo tengo que mirar hacia adelante porque, ¿sabes qué pasa? Nuestro tiempo, tenemos poco tiempo. Entonces vamos a hablar de las cosas que tenemos que hacer y no de las cosas que el otro quiere que discuta. Yo te digo, tengo un montón de tareas para hacer. Tengo un montón de... A ver, tenemos la aprobación de la ley de lavado de activos, tenemos la aprobación de la Estrategia Nacional de Riesgo, tenemos un grupo de trabajo trabajando en la reforma del CPP, tenemos lo que tiene que ver con la Junta Nacional de Drogas y todos sus planes de capacitación, tenemos a GESIC discutiendo si vamos a seguir adelante trabajando en la Convención de Budapest o vamos a ir a la aprobación de la Convención de Hanoi. Hoy se reúne Orsi con el primer ministro de Vietnam a ver si vamos a firmar la Convención de Hanoi contra el cibercrimen. Tenemos 6 arbitrajes internacionales. Entonces, si vos me llevás a la diaria, mi trabajo en la Prosecretaría de la Presidencia no es estar en la diaria. Pero mirar para adelante también significa manejar eventuales nombres que ocupen el cargo de ministro de Justicia. Pero yo creo que la discusión, con todo respeto, creo que la discusión, si vamos a empezar a discutir por el nombre, la discusión está mal dada. Igual yo voy a ir hacia otro lado, me interrumpió la pregunta y yo no la había terminado. Conceptual. La discusión es conceptual. ¿Es necesario el Ministerio de Justicia? Sí. Y si es necesario, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, lo que plantea Javier García... ahí vamos al tema esencial. Sí, porque yo creo que acá hay dos planteos. Hay gente que entiende que no es necesario. Sí. Que esa es una discusión. Sí, la sostenía, por ejemplo, en campaña electoral Pedro Bordaberry. Sí, pero yo lo escuché el otro día a Javier García y al senador Da Silva decir lo mismo. Pues entonces, vamos a empezar por la discusión conceptual. ¿Es necesario o no es necesario? Nosotros estamos convencidos que sí, tanto que lo incluimos en el programa de gobierno. Hay otros que también lo incluyeron en el programa de gobierno. Entonces, parecería que es necesario, más allá de lo que decimos ahora. ¿Podemos cambiar de opinión? Sin duda. Ahora, demos la discusión conceptual y después vendrá el tema de los nombres. Igual prejuzgó mi pregunta, porque lo que yo iba a citar de Javier García era no estaban dadas las condiciones políticas para en este contexto avanzar hacia ahí. Mi pregunta es, usted dijo no es urgente, no está dentro de los temas urgentes. Sí, por ejemplo, en la ley de presupuesto o eventualmente en otro tipo de iniciativas que no sea la creación formal del Ministerio de Justicia, el gobierno iba a dar
pasos en ese sentido que acercaran un poco a las cosas que se pretenden hacer con el Ministerio de Justicia. Pienso, y lo estuvimos aquí en la mesa, los defensores de oficio que tienen algunas reivindicaciones en cuanto a su independencia, sus recursos, tienen expectativas que la creación del Ministerio de Justicia pueda contemplar alguna de sus reivindicaciones. La pregunta va por ahí. ¿Se va a hacer algo en esa línea? Son caminos paralelos. Es decir, la creación del Servicio Descentralizado de Defensoría Pública es un camino que hay que recorrer. La discusión del INR como servicio descentralizado es un camino que hay que recorrer. Primero hay que generar las condiciones para que pueda hacerlo. Ese es un camino a recorrer. Hay múltiples caminos a recorrer. Hay algunas cuestiones que, si no están dentro de un Ministerio de Justicia, tendrán que estar en presidencia, que no es lo adecuado, porque siempre hemos dicho que seguir agregando, incorporando cosas en presidencia no es bueno, porque no hay control parlamentario, etcétera, etcétera. Pero bueno, si no va por ahí, irá por otro lado. Es decir, hay caminos que son paralelos y que se recorrerán en paralelo y no están necesariamente unos atados al otro. En nuestra concepción integral del tema, sí, obviamente forman parte del mismo tema. Pero eso no implica que si no vas por esta línea, dejes de trabajar en esta otra línea. Respondió la pregunta que tenía. Lo mencionó por ahí. ahí. Es más, es necesario seguir la otra línea. Otra duda, si tenías algo más de este tema. No, iba a cambiar. Porque otro tema de discusión durante todo el periodo pasado, cambiamos de periodo y sigue estando sobre la mesa, es el asunto de la Fiscalía de Corte. Y ahí lo que me gustaría saber es qué plan tiene el gobierno por el tema de los nombres, ¿no? Si ya tienen, no sé, seleccionado, pensado cómo lo van a manejar. Ahora, en este momento, yo creo que no es un momento para hablar de ese tema, porque hay una situación de preconflicto o conflicto, formal por lo menos, entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Es decir, se convocó desde un parlamento a la fiscal general. La fiscal general no fue, con el argumento de que no se había convocado el ministro, fue uno de los argumentos que se dio. Yo no sé qué va a pasar, por eso digo, no quiero entrar en ese terreno, porque no sé si el Parlamento va a insistir con la comparecencia del ministro o no, y qué va a pasar ahí. Yo creo que no están dadas las circunstancias para hablar de ese tema en este momento. Hay que resolver ese camino, ver si ese conflicto potencial o abstracto se va a plasmar o no, y si se plasma, cuál va a ser la solución. Es decir, yo hasta ahora nunca había pasado que el Parlamento convocara a una persona integrante del Poder Ejecutivo, porque más allá de la Fiscalía es un servicio autónomo, es un servicio de descentralización del Poder Ejecutivo, y que la persona no concurriera. ¿Pero está incurriendo en alguna irregularidad? No. Digo, yo no sé qué va a pasar mañana si se convoca al ministro y a la fiscal. No sé si se va a hacer o no se va a hacer. Entonces, como no sé, no me quiero meter en ese terreno porque evidentemente habrá que resolverlo a nivel de Poder Ejecutivo en su momento. Pero está sembrando una duda a propósito de una situación de preconflicto o conflicto, cuando en realidad la respuesta de Ferrero no es yo no voy a ir bajo ninguna circunstancia al Parlamento. Tengo entendido que fueron argumentos de índole formal. Habrá que ver si cumplidos esa situación formal, por eso, si va o no va. Por eso, esperemos a ver qué pasa. ¿Y eso qué influye en la designación o no de un fiscal de corte titular? Porque el fiscal de corte lo designa el Poder Ejecutivo con venia del Senado. Acá el problema hoy lo tenemos en el Senado. Pero Ferrero vaya o no vaya, la situación de que se necesita un fiscal de corte titular está planteada igual, o sea, no cambia. ¿Qué cambia la presencia de Ferrero? No, digo que este momento actual, hoy, a ver, que hay que designar un fiscal de corte titular, estamos todos de acuerdo, que el Poder Ejecutivo es mano, estamos de acuerdo, que hay que acordar un nombre, estamos de acuerdo. Está complicado, pero hay que resolverlo. Graciela Bianchi, por ejemplo... Hay una situación puntual ahora, en este momento, que yo prefiero no opinar sobre el tema Fiscalía, hasta tanto esta situación se resuelva. Por los comentarios que ha hecho la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, daría la impresión de que en este momento, desde la oposición, por lo pronto, no hay apuro porque están conformes con la actuación que viene llevando adelante Ferrero. Eso, obviamente, dificultaría la posibilidad de un acuerdo, porque si la oposición no lo vota... Bueno, esa es la posición de la doctora Bianchi. ¿Pero pensás que pueda existir algún nombre de consenso? No te estoy pidiendo que me lo digas. Simplemente yo estoy convencido de que sí. ¿Y lo van a mandar? Porque era parte del reclamo en el periodo pasado. Estoy convencido de que sí. Que se va a mandar. Sí, hay que buscar los acuerdos. Lo que pasa es que tampoco... Pero la conversación en el periodo pasado era, si no hay acuerdos hay que mandarlos y que se digan que no. Yo sigo entendiendo lo mismo, pero yo no soy el presidente de la República. El presidente de la República entiende que no, que primero hay que... No sé, el presidente de la República no he hablado con el presidente de la República de este tema. ¿No? No. ¿Pero no es una de las cosas medianamente urgentes?
Yo creo que es un tema importante. Pero es uno de los debes más grandes que tiene el Poder Ejecutivo en coordinación con el Parlamento. Sin duda, pasamos 3 años y medio en el gobierno anterior sin que se mandara ningún proyecto. Es un problema. Llama la atención que no lo haya conversado con Orsi. Y es un problema que tenemos que resolver. Evidentemente tenemos que encontrar a la persona que reúna el consenso para poder mandar un proyecto. Si de antemano te están diciendo que cualquier nombre que mandes te van a decir que no, generas una situación complicada. Bien, otro asunto, el Poder Ejecutivo envió una propuesta con cambios en la normativa antilavado. Ahí algunos técnicos, si bien no critican directamente o con mucha profundidad lo que plantea la normativa, sí han dicho que les parecía un poco apurado porque todavía no se había aprobado la estrategia nacional antilavado, que por lo que entendí dijo que se iba a estar aprobando en los próximos días. La estrategia nacional estaba en discusión, Sí. se va a aprobar el miércoles en la reunión de la Comisión Coordinadora de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y se va a elevar al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo la apruebe por decreto como corresponde. Y van en línea Sí. la estrategia con lo que envió el... Claramente Poder sí, porque cuando se elaboró el proyecto se estaba discutiendo la estrategia en paralelo. Entonces, prácticamente, si bien no hay una aprobación formal, una y otra están perfectamente en línea. De hecho, esa era otra de las prioridades que se le había asignado a la Prosecretaría de la Presidencia de la República, que era la aprobación de la estrategia y la elaboración de la ley de lavado, que ya están en el Parlamento y esperamos que pronto se pueda discutir. No he escuchado hasta ahora grandes cuestionamientos ni planteamientos, salvo alguno muy aislado, y veremos, se dará la discusión en el Parlamento como corresponde. ¿Qué efectos debería tener la instrumentación de la nueva normativa? No, la normativa es necesaria, pero, a ver, acá hay una cuestión que hay que tener clara. Solo con los avances de papel no logramos llevar adelante una política pública en esta materia. Es decir, los avances legales son necesarios. Son necesarios porque hay un montón de herramientas con las que hoy no disponemos. Ahora bien, ¿solo con eso vamos a resolver el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo? La respuesta es no. Necesitamos avanzar mucho más en ese sentido. Una de las cuestiones es reforzar la CENACLAF. Hemos reforzado la CENACLAF, no solamente con la designación de una directora que tiene una larga experticia en este tema, es decir, no es una persona recién llegada a la materia, sino que es una persona que tiene una larga experticia en el tema lavado de activos y financiación del terrorismo. Y por otro lado, hemos colocado como asesores a los 2 secretarios anteriores antilavado como asesores, es decir, hay un equipo liderado por la contadora Libonati, integrado además por el contador Gil y por el contador Espinosa. Hemos además hemos reforzado la Secretaría Nacional, pensamos seguirla reforzando. Tenemos un problema en la UIAF, que está en el Banco Central, que no se ha podido designar o no han designado todavía el gerente. Nosotros hemos incluso tenido reuniones con el directorio del Banco Central pidiendo que específicamente se designe el gerente de la UIAF. Ahí hay un tema, bueno, hay un tema interno del banco que yo prefiero no opinar porque no lo conozco, pero también reforzar la UIAF y en ese sentido ahí hemos estado trabajando, haciendo de nexo entre OPP y el Banco Central para poder reforzar ese trabajo. Y ese es un compromiso ineludible. La primera cuestión que dispusimos fue la CENACLAF, al día siguiente de la designación de la contadora Libonati, se presentó en la Fiscalía Antilavado, anda el fiscal Rodríguez a ponerse a disposición para llevar adelante todas las investigaciones que tuvieran que ver con las causas que estaban en trámite y de hecho ya se han presentado un conjunto muy importante de informes avanzando en la causa, por ejemplo, de Conexión Ganadera. Porque no te olvides que la CENACLAF tiene como 3 funciones, ¿no? Tiene la función de ser el organismo coordinador, tiene la función de ser el organismo controlador de todas aquellas entidades no financieras designadas como sujetos obligados y tiene la función de investigación y de asesoramiento a la Fiscalía. Es decir, son como 3 grandes líneas de trabajo que se están siguiendo en paralelo, algunas en forma reservada como corresponde, muchas de las cuales yo no conozco ni tengo por qué conocer porque la CENACLAF tiene autonomía, pero me consta de que se está trabajando en esa materia. También estuviste en el centro de la escena en las últimas semanas por el caso de Ricardo, el fiscal Ricardo Percivale, que dijo que tú lo habías perjudicado cuando asumiste
como fiscal de corte, que una de tus primeras decisiones fue quitarlo a él de las investigaciones que estaba haciendo el crimen organizado. Ojeda, el senador Ojeda del Partido Colorado dijo que esa maniobra, en definitiva, tuya, intentaba evitar el procesamiento de alguien importante. ¿Qué lectura haces de todo lo que viene sucediendo con este tema? Mira, ese es un tema que está laudado hace 13 años. Es decir, en su momento, cuando se dispuso el traslado en el marco de una política de rotación de los fiscales de crimen organizado, política de rotación que se aplicó, porque desde el 2012 al 2016, que fue que existieron los fiscales, pasaron 7 fiscales por esas 2 fiscalías. Pasó la doctora Ferrero, el doctor Percivale, el doctor Juan Gómez, la doctora Camiño, el doctor Negro, el doctor Pacheco y el doctor Gilberto Rodríguez. Todos esos fiscales pasaron por esas 2 fiscalías en esa política de rotación que también aplicó la Corte con los jueces de crimen organizado. En ese momento se dispuso un traslado, el traslado es un acto administrativo, ese acto administrativo fue recurrido, el Poder Ejecutivo mantuvo el acto y nunca se inició ninguna acción ante la justicia sobre ese punto. Por tanto, ese es un tema que está jurídicamente laudado desde aquel momento. Políticamente hubo alguna discusión en ese momento, también se pronunció el senador Larrañaga, también se pronunció el senador Bordaberry en aquel momento, también se pronunció el hoy senador Subía, que en aquel momento era el vicepresidente de la Asociación de Fiscales, y el tema murió ahí y para mí está terminado de esa fecha para acá. El segundo traslado, que fue el del 2016, ahí hubo un recurso, la administración mantuvo el acto, se fue ante el TCA desechó la pretensión, dejó abierta la vía reparatoria, no se utilizó, entonces el tema está jurídicamente laudado por la administración y por la justicia. Por tanto, volver 13 años para atrás o 10 años para atrás sobre estos temas, no sé cuál es la intención, pero no voy a entrar en ese terreno porque son temas que la administración y la justicia ya laudaron. Entendiendo que el tema para vos está laudado, me gustaría saber cómo valorás la actuación del fiscal Percivale en la Fiscalía de Lesa Humanidad. Mira, yo lo designé a Percivale en esa fiscalía y prefiero no opinar sobre el desempeño de ningún fiscal en concreto, porque hace 3 años y medio que me fui de la fiscalía. Entonces digo, dejemos que opinen otros de la Fiscalía. El desarrollo de cada uno de las tareas que llevan adelante cada uno de los fiscales, prefiero, como integrante además ahora de la Presidencia de la República, entiendo que no debo entrar en ese terreno. Cuando usted menciona estos traslados que existieron anteriormente al del fiscal Percivale, No, yo no dije anteriormente, digo que fueron el producto de una política de rotación que comenzó con ese traslado y se siguió con otros traslados. Pero la política de rotación... Y otra cosa. El supuesto caso que se menciona... Que es el de Gonzalo Fernández, ¿no? Digámoslo porque... Fue archivado por la doctora Mónica Ferrero, que hoy es el ejemplo de el buen desempeño de la función de fiscal. Entonces, digo... Es un poco contradictorio desde el punto de vista político el mensaje. Pero no voy a entrar en eso. Si la política... No voy a entrar en eso porque, digo, volvemos a la política del ring. Bueno, sacando los nombres, me interesa saber si esta política de rotación de fiscales se implementa cuando un fiscal va avanzando en una causa que está investigando o es lo oportuno es hacerlo cuando todavía no está tan avanzada una investigación o no se comenzó con Siempre que se traslada un fiscal, siempre va a tener causas en trámite. Siempre. Es imposible hacer un cierre matacero. Pero no se hace una ponderación de la jerarquía de la causa o del avance o del grado de avance. En aquel momento, si usted lee, que yo le recomiendo que la lea, porque está bueno, porque se opina mucho, pero se lee poco, yo recomiendo que se lea la resolución del traslado. Una de las razones que se tuvo en cuenta fue precisamente la que usted dice, porque en aquel momento el 62% de las causas de crimen organizado estaban en la Fiscalía de la doctora Ferrero y solamente el 38% restante estaban en manos de la Fiscalía del doctor Percivale. Ese fue el argumento por el cual se empezó por ahí y no por la otra Fiscalía. La doctora Ferrero tenía también en aquel momento un conjunto de causas de narcotráfico muy importantes y se optó por un criterio. Está en la fundamentación del acto administrativo. Entonces, si lo que me van a buscar a mí
está No, quería 13 años para quería atrás comprender el o razonamiento 20 de años relación. para atrás, mire, no hay ningún problema. Mire que yo resisto todos los archivos. Absolutamente todos los archivos. Entonces, le digo con toda claridad, si van a discutir eso, vayamos a leer los documentos, porque está en la fundamentación del acto y está en la fundamentación cuando se rechaza el recurso administrativo. Se dice expresamente eso que usted me acaba de preguntar. Entonces, probablemente nos evitaríamos mucha discusión si a la hora de dar las discusiones tuviéramos la información suficiente. Creo que a veces falta rigor en la discusión y no está bueno dar este tipo de discusiones. ¿Queremos volver 13 años para atrás? Yo quería ¿En entender cómo serio? La funcionaba pregunta es política de volverte. rotación. Estamos hablando de no mirar los retrovisores, estamos hablando de mirar hacia adelante, estamos hablando de elaborar política pública. Mi tiempo hoy tiene que estar ocupado en asesorar al presidente de la República y en desarrollar las múltiples tareas que tengo al frente de la presidencia. No tengo tiempo para dedicarle a cuestiones que pasaron hace 13 años atrás. Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia, ahora lo digo bien. Muchas gracias por estos minutos. No, Muchas gracias, muchas muy gracias amable. por la invitación. Bien. Hacemos un corte, al regreso recibimos a...